Senadora, bienvenida, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo creo que muy eh, contenta. Yo creo que genera expectativas positivas este anuncio. Creo que además permite ir construyendo un clima de mutua confianza y además de creer en un proceso de paz que esperamos podamos sacar adelante muy prontamente. Así que me parecen importantes estos gestos y reconocerlos por parte de la delegación del gobierno, pero también por parte de la ciudadanía, creo que nos puede permitir avanzar más rápidamente de lo que imaginamos. Por supuesto que sí. Eh, Primero, es un honor tenerte aquí con nosotros en D-News y hasta ahora nos están viendo de toda Latinoamérica. Tenemos gente que nos ve desde Ecuador, desde Argentina, en Chile, en todas partes. Quisiera que le explicaras a nuestros televidentes por qué tú eres una persona que conoce tan bien lo que es el marco de las guerrillas. Quiero que le cuentes a ellos un poco el contexto de tu historia. Me gustaría que conocieran también la historia de tu padre, que fue una persona muy importante para la historia de nuestro país. Pues bueno, América Latina ha estado atravesada por las guerrillas. Podríamos decir que no ha existido un país que en algún momento de su historia no haya tenido presencia de las guerrillas, especialmente en la década de los 60, 70, 80. Mi padre fue Carlos Pizarro León Gómez, comandante, último comandante del movimiento 19 de abril y quien firmó el primer proceso de paz, no solamente exitoso, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Se desmovilizó en 1990, fue asesinado 45 días después, cuando era candidato a la presidencia, con grandes posibilidades de éxito. A partir de allí, de su asesinato, de lo que ese asesinato implica en términos de la construcción de la paz, Colombia entró en un ciclo de violencia muy degradado, cada vez más degradado. Cada vez que fracasa un acuerdo de paz en Colombia nos vemos inmersos en nuevos ciclos de violencia. De todos los países de América Latina, el único en el que persisten movimientos guerrilleros es Colombia, y por lo tanto sacar adelante un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional implica, en términos históricos, por supuesto, el final de una época y de una tradición de guerrillas en nuestro país, y por lo tanto implicaría para nosotros la posibilidad de enmarcarnos y enrutarnos por caminos diferentes, siempre y cuando, por supuesto, esta y otros diálogos que seguramente van a conversar con otras estructuras armadas de nuestro país puedan ir acompañadas de grandes transformaciones que nos permitan definitivamente desterrar el ciclo de la violencia en Colombia. Sí, es que es muy importante también dar un poco de contexto para que la gente que no entiende cómo funciona nuestro país y qué ha sucedido en nuestro país y por qué estas noticias, como lo que dijo el ELN, la liberación de estos dos jóvenes y este anuncio del cese del paro armado, son tan importantes para los colombianos, y es que nosotros llevamos más de 50 años en una guerra interna que ha desangrado el país. Y es que se me corta hasta la voz. Como colombiana me emociona mucho hablar de estos temas, y más con una persona como tú, que en este momento entiende cuál es el contexto de la noticia. Expliquémosles a los televidentes cómo funciona el tema de un paro armado y por qué es tan importante que hayan liberado a dos jóvenes en el marco de lo que es este acercamiento para el proyecto de la paz total. Pues mira, lo primero es reconocer que desde agosto, de manera unilateral, el Ejército de Liberación Nacional ha liberado a 22 personas. Sonarían poco 22 personas, pero por supuesto son de 22 personas que pueden retomar su proyecto de vida. Esto me parece importante reconocerlo. En segundo lugar, que se levante un paro armado, que exista un cese al fuego, así sea temporal, es decir, definido, pues permite ir retomando actividades y tranquilidad que la gente y las comunidades necesitan en sus territorios. No solamente son las actividades comerciales, es por supuesto el poder compartir con sus familias, es el desescalonamiento de la violencia, que me parece absolutamente importante en zonas donde la gente está inmersa por un lado, por el otro, en medio, digamos, de un fuego cruzado. Esto, por supuesto, tendría un impacto mucho mayor si, por
ejemplo, estructuras como las autodefensas gaitanistas se sumaran a este paro y otras estructuras armadas en los territorios a este cese al fuego, de manera que le podamos entregar por lo menos a las comunidades unas navidades tranquilas, un fin de año en paz. Y esto yo creo que nos permite ir construyendo y avanzar mucho más rápidamente en la consolidación de la paz, y ojalá de la paz total, que no es otra cosa que la paz integral, es decir, en la que distintas estructuras armadas se sintonizan con la paz y la posibilidad de que los colombianos, que hemos crecido por generaciones y generaciones en medio de estos ciclos infinitos de guerra, podamos por fin criar la primera generación en paz de nuestro país. Y cuando hablo de la primera, es la primera en nuestra historia desde que somos independientes, en nuestros 200 años de vida republicana, porque desde hace 200 años estamos inmersos en distintos ciclos de violencia, la guerra de los 1000 días, por supuesto la época del conflicto en Colombia en los años 50, después, pues por supuesto ya el conflicto más reciente que nos lleva a una degradación y un reciclaje cada vez más degradado de la guerra en Colombia. Y es que, María José, para todos nuestros televidentes se me ocurría mientras te escuchaba hablar de la primera generación en paz de nuestro país, sería equivalente a que en Colombia ganáramos la Copa del Mundo. De verdad, nos daría esa emoción poder tener esa noticia en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de tu tiempo. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, a todas las personas que siguen DNews, un gran abrazo, un abrazo latinoamericano y por supuesto despedir este fin de año con la esperanza y con la posibilidad de la paz en Colombia. Para ustedes un gran abrazo. Así es, senadora María José Pizarro, feliz Navidad, feliz año. Y nosotros